Jamendo.com. Los medios de comunicación se están haciendo eco de las protestas que se están llevando a cabo en las calles de Bielorrusia, sobre todo a raíz de la victoria electoral en el día de ayer de Alexander Lukashenko. Para analizar qué está ocurriendo en Bielorrusia, contamos con Albert Santín, que es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de los Comités Catalanes y que conoce muy bien la realidad de Bielorrusia y además ha estado estos días en las calles de Minsk palpando qué era lo que estaba ocurriendo allí. Para empezar, nos gustaría situarnos. Acusan al presidente de fraude electoral y la víctima teórica de este fraude sería Svetlana Tijanovskaya. ¿Quién es Svetlana Tijanovskaya? Hola, muy buenas. Pues bueno, Carmen, te comienzo respondiendo la primera pregunta que tú me haces. ¿Quién es Svetlana Tijanovskaya? Svetlana Tijanovskaya es la mujer de un bloguero nacionalista, el cual está detenido por fraude. Y bueno, no es una persona conocida hasta el momento, ¿no? Era profesor o es profesora de inglés. En este contexto que tú me preguntas no es nadie, o sea, la han hecho surgir de la nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había estos intereses económicos de ciertos países en que surgiera de la nada alguien con un perfil bajo y el hecho de que pues sea mujer y en este momento pues está más en auge todo el tema de feminista y todo este tema, pues creyeron que era propicio, ¿no? Que una vez que el marido pues no podía ser candidato, fuera ella. Entonces aprovecharon este contexto. En el plano simbólico y no por ello menos significativo, ¿por qué los manifestantes llevan una bandera que fue derogada en 1995 y representaba a los movimientos con apoyo extranjero y que además, según informan, era la que era usada por el colaboracionismo nazi durante la ocupación de Belarus en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué papel juega en el enfrentamiento ideológico interno el uso de este símbolo? Pues claramente porque llevan estos símbolos, pues porque son los símbolos de la Bielorrusia capitalista, ¿no? De la Bielorrusia más anticomunista que uno se pueda encontrar. Cuando en el 91 se desintegra la Unión Soviética, vuelve esta vieja bandera que había estado entre los primeros años de la Revolución de Octubre hasta que se consolida la República de Belarus en un primer momento, que fue de las primeras en 1918, no, perdona, 19, no 18, 19. Em, Después, en el periodo de la Gran Guerra Patria, los nacionalistas estuvieron detrás, instigados y financiados desde incluso antes de la guerra para ir trabajando, bueno, como quinta columna contra el gobierno soviético de aquel entonces. Entonces es como una tradición bielorrusa. Vimos como en Ucrania desde el primer momento, en el 91, la bandera y los símbolos de Ucrania son los nacionalistas. En Rusia, tres cuartas partes de lo mismo. Son los símbolos que llevaba el batallón de Blasov. Nacionalistas también que luchaban contra los comunistas. Y veíamos de que Bielorrusia es el único país que queda de la antigua Unión Soviética que no tiene símbolos nacionalistas. Entonces, para los propios nacionalistas es un símbolo de orgullo llevarlo porque están diciendo de que em, también están en este tiempo combatiendo contra el comunismo desde su óptica, ¿no? Entonces, sí, claro, estos son los símbolos los cuales masacraron a la población,
violaron a mujeres, violaron a niños, hicieron barbaridades, atrocidades conjuntamente con los nazis en la Segunda Guerra Mundial, conjuntamente con sus hermanos ucranianos, nacionalistas ucranianos de Stefan Bandera. Al final eran el mismo frente derecha, eran el mismo frente nacionalista que iba contra los comunistas. Entonces, esto representa a la burguesía que hoy existe en Bielorrusia, porque no hay que olvidar de que Bielorrusia tiene propiedad privada. Entonces, los mayores propietarios privados son los principales favorables al nacionalismo bielorruso. Es por eso que utilizan estos símbolos, porque es que tampoco tienen otros símbolos para utilizar, porque ellos defienden la privatización del país y con los símbolos que se llevó a la privatización del país fueron con estos símbolos, con los símbolos nacionalistas. Por eso se sienten orgullosos de esto, aunque son profundamente antidemocráticos y cualquier seguidor suyo es un fascista convencido y no cree en la democracia. Bueno, creo que te he contestado las dos preguntas en una. Hay que pensar que en el 95 se deroga y entonces se realiza un referéndum en el cual la gente vota la nueva constitución, los nuevos símbolos y todo. El país estaba en un momento bueno, igual que en la época en el mismo periodo en Rusia, el país no tenía de qué hartar, ¿no? No tenía de qué comer. Las tiendas estaban vacías, no se podía comprar nada. Para la gente, volver a los símbolos antiguos, de antes, aunque no fueran con la hoz y el martillo, sino solamente el escudo de Bielorrusia, em, fue una gran esperanza, porque veían como en todos los demás países todo lo que estaban creando, el sistema que se había creado, destruía. Y ello es un claro ejemplo de cómo funciona un país socialista en medio de todos los demás países que son capitalistas en Europa. Entonces, claro, para los nacionalistas es un símbolo de decir, stop socialismo, stop democracia, stop poder del pueblo. Nosotros queremos el poder para nosotros. Entonces, para ellos es muy importante estos símbolos y para los que los financian, pues también, porque es lo que quieren. Además del contexto interno, es importante también entender cuál es el contexto regional. En ese sentido, sabemos cuál es la situación en un país vecino como es Ucrania, que ocurrió a raíz del año 2014. ¿Cómo afecta la situación en Ucrania a Bielorrusia? Hombre, está claro de que lo que ocurrió en Ucrania en el 2014, el Maidán y todo lo que sucedió, no fue indiferente a Bielorrusia, porque Bielorrusia es un país hermano, es un país vecino. Y claro que esto afectó a las relaciones. Y claro que sí, aunque diplomáticamente seguían teniendo relaciones y lazos, ya no fue lo mismo. Y también es cierto de que desde el mismo gobierno de Ucrania se ha estado financiando y más que directamente del gobierno no se puede realmente acusarlos, pero sí que desde el entorno cercano a él, al sector derecho, han estado preparando, auspiciando los nacionalistas bielorrusos y ahora están esperando con interés el desenlace de lo que sucede en Bielorrusia. Por otra parte, el despliegue de las fuerzas de la OTAN en los países bálticos o la denuncia hace apenas unos días de un nuevo despliegue de misiles balísticos en Ucrania también escenifican una situación. ¿Es en ese sentido el control sobre Bielorrusia un paso necesario para la OTAN y la Unión Europea en su asfixia contra Rusia? Sí, bueno, esto es una clara, es un claro interés, ¿no? de preparar una invasión preventiva. Y esta gente son así, siempre desde la época de la Guerra Fría
cuando estaba la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, siempre estaban preparando este proyecto, ¿no? De invasión. Ellos tienen como mentalidad imperialista, aprovechan cada momento, cada rasquicio que queda para intentar meter la cuña. Claro que es una amenaza real contra, no solamente contra Bielorrusia, sino o contra Rusia en este caso, sino contra la estabilidad del mundo, porque es una cuestión de geopolítica que al final si ellos quieren pueden desatar una guerra, entonces estamos hablando de términos mayores, porque esta gente, el capital ha demostrado de que no tiene ningún tipo de conciencia y lo único que le puede tener más miedo es una respuesta eficaz. En ese contexto, bueno, las relaciones con Rusia son buenas. Em, Hay bases militares rusas en Bielorrusia. La producción de armamento en Bielorrusia para Rusia sigue su curso, como por ejemplo los camiones Volat, que son con los que se llevan los misiles, misiles de medio alcance y de largo alcance. En fin, hay una industria de guerra común, hay muchos vínculos comerciales, económicos, familiares, sociales. Em, Claro que la OTAN quiere este control de Bielorrusia, porque al final estamos viendo los Bálticos controlados, Ucrania controlada en partes, Georgia controlada, otros países controlados. Al final, como tú bien debes conocer, en temas de geopolítica, están rodeando a Rusia. Rusia no está rodeando a Occidente, Occidente está rodeando a Rusia, la OTAN está rodeando a Rusia, Estados Unidos está rodeando a Rusia. Y claro que el objetivo es Bielorrusia. Y por ejemplo, las fuerzas de la OTAN en Polonia están constantemente preparando y maniobrándose en, en fin, no solo contra Rusia, sino también contra Bielorrusia, que son sus vecinos. En relación con la alianza entre Rusia y Bielorrusia, hace unos días soldados de un ejército privado con nacionalidad rusa fueron detenidos en Bielorrusia. Sin embargo, hemos visto a Putin felicitar a Lukashenko, asumir la investigación al respecto y apostar por el mantenimiento de los acuerdos y alianzas con su país vecino. ¿Cómo ves esta situación? Sí, bueno, esto es una situación preocupante que hay que aclarar porque Alexander Lukashenko, bueno, hizo una rueda de prensa, reunió a ministros, reunió al director de la KGB y bueno, estuvieron tratando este tema sobre estos mercenarios, aunque está claro y van a ir saliendo más informaciones que no solamente han venido mercenarios desde Rusia, también han venido desde Polonia, han venido desde Ucrania, han venido desde otras partes, pero eso a su debido tiempo y con información contrastada se irá dando. Lo que sí que está claro es de que precisamente con la frontera de Ucrania ha habido casos de intentos de pasar armamento, bueno, armamento ligero, pistolas, Kalashnikov, bueno, para este momento de la creación de este Maidán. Por eso que no solamente ciudadanos rusos, aunque sí que es cierto que salió a la luz, ¿no? Y se destacó y hubo una preocupación. Parece ser de que la empresa que pertenecen estos mercenarios es de un socio de Vladimir Putin, es de un amigo de Vladimir Putin. Eso no está claro del todo. Yo tampoco lo puedo contrastar. Pero hay indicios, hay indicios que claro que no por Putin, pero sí que muchos sectores de los propios nacionalistas rusos no les gusta Lukashenko, porque esta es otra parte. Am, Rusia ha llegado un momento que quiere comprar propiedades del Estado de Bielorrusia a precios bajísimos y quieren hacerlo, entonces también están presionándola, porque a Bielorrusia la presionan por dos partes, la presionan por Estados Unidos, la presionan por la Unión Europea,
con todas estas manifestaciones y todo eso. Pero es que también aparte la presionan por Rusia, porque los oligarcas rusos quieren el mercado bielorruso, quieren las producciones bielorrusas y el Estado no las quiere vender. Entonces, claro, ahí hay un problema de intereses. Aunque el gobierno ruso mantenga sus buenas relaciones y su comercio y todo, todo, absolutamente todo. Pero hay ese problema. Y ese problema está latente desde hace muchos años. Una prueba de ello es de que si tú vuelas desde Rusia, tú necesitas llevar visado. Pero si tú vuelas desde la Unión Europea, no necesitas visado. Aquí hay un choque de intereses. Entonces, claro que preocupa. Ya digo, de todas maneras, el gobierno de Rusia no le interesa tampoco que haya nacionalistas gobernando Bielorrusia. Que seguiremos profundizando sobre esta cuestión. Si deseas añadir algo más que consideres además que es fundamental entender para comprender las dimensiones de lo que está ocurriendo ahora mismo en Bielorrusia. Bueno, está claro que esta gente em, trabajan por un solo objetivo, que es derrocar al gobierno de Lukashenko, que es la creación de este Maidán, como tú bien dices. Y ya no se trata solamente de aislar Rusia, sino porque, como bien digo, también hay nacionalistas rusos que apoyan estos movimientos contra Lukashenko. Entonces, ya no solamente es la Unión Europea o la OTAN que está interesada, sino también hay nacionalistas rusos que están interesados en la desestabilización de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque ellos quieren sacar su tajada de este asunto y ven que con Lukashenko no pueden hacerlo. Entonces, tiene diferentes presiones, ¿no? Aunque la presión principal es por parte de la OTAN, de sus socios, de la Unión Europea, de los nacionalistas bielorrusos que son financiados por la Unión Europea, por países de la Unión Europea, por ejemplo, el mismo Soros em, financia a los nacionalistas, incluso desde los primeros días, él puso cantidades ingentes de dinero para crear en Minsk una imprenta llamada Independiente para crear un periódico nacionalista y bueno, a partir de allí se hicieron periódicos, después incluso un canal que se llama TUT, donde cuelgan sus vídeos y informaciones, todo de carácter nacionalista. Um, como digo, hay muchos intereses contrapuestos. Creo que en el plano geopolítico Rusia como país, como Estado, no le interesa que Lukashenko se vaya. Sí que hay un interés en ciertos sectores rusos y eso se manifiesta en diferentes formas y presiones al gobierno de Rusia, pero al mismo tiempo saben de que si pierden a Bielorrusia es su principal aliado. Es su principal aliado en la región ya. Es que ya no les quedan más opciones. Porque bueno, también tienen Moldavia, pero Moldavia es un país muy pequeño. Pues muchísimas gracias por también por este último aporte, porque en realidad Bielorrusia es bastante desconocida, sobre todo en la zona occidental del planeta, y es importante, como bien dices, entender también ese contexto interno que nos ayude a comprender por qué ahora mismo es un enemigo a batir. Seguiremos en contacto y te propongo que nos veamos en otras ocasiones, que continuemos con entrevistas y demás para profundizar sobre esta cuestión y sobre cómo se vayan desarrollando los acontecimientos. Pues fue un placer poder mostrar otra visión y otra óptica sobre la situación actual en la República de Belarus, que no pasa por los medios de comunicación hegemónicos ni por los medios occidentales, que por cierto, cuando han interrumpido el Internet
en Bielorrusia han atacado las principales páginas de noticias de Belarus, como es la página Belta, que es del Estado. Eso te demuestra que eso no lo está haciendo el Estado, que eso es un trabajo coordinado por fuerzas exteriores contra la República de Belarus. Nada más que despedirme y estamos en contacto para próximas entrevistas y cualquier cosa, no duden en escribirme. Pues muchas gracias de nuevo. Recordemos a Albert Santín, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de los Comités Catalanes, que nos ha atendido y que esperamos encontrarnos en breve para seguir profundizando sobre Bielorrusia y sobre el devenir de estos acontecimientos. Jamendo.com